Bueno, hoy es 16 del 11. Vamos a ver el capítulo 2 de la cátedra de negociación. Hoy estamos solo con Santi. Así que en principio lo único que tenemos que tener es cuidado en que yo cada vez que vos vas a hablar, Santi, yo me silencie. Porque lo que está pasando es que se retroalimenta mi micrófono. El tuyo no tiene ningún problema. Así que vos sabes que no hace falta que estés siempre silenciado, digamos. Bueno, yo primero te hago una pregunta. ¿Sentís mucho ruido de parte de mi lado? No, no, no siento ningún ruido. Yo no sé si vos sentís de mi lado. No, ninguno. Están funcionando bien los filtros de sonido. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con el capítulo 2, que ya es la introducción a la negociación. Vamos a ver qué no es negociar y qué sí. Y después vamos a empezar con ciertos aspectos característicos, las escuelas y ya con distintas negociaciones, haciendo especial énfasis en dos que son como los pilares de la materia: la negociación distributiva y la negociación integrativa. No sé si querés comentar algo, Santi, antes de que arranquemos. Bien, que dentro de las negociaciones integrativas tenemos el método Harvard. El método Harvard no es una negociación distinta, sino que es un tipo de negociación integrativa. Excelente, Santi. Me parece muy adecuado. Bien, primero arranquemos con qué no es negociar. Negociar, no es negociar insistir en el tamaño fijo, anclar los inicios, o sea, fijar la primera propuesta. Improvisar no es negociar, o sea, algo clave de la negociación es la preparación. Desconocer el contexto, intentar acordar a cualquier costo, no es negociar. No escuchar, confundir negociar con regatear. El mayor error que podemos cometer es confundir negociar con regatear. En cuestiones de guerra, la improvisación es sinónimo de derrota. Lo que más importa en una negociación es escuchar lo que no se dice. ¿Estamos seguros que tenemos toda la información que necesitamos para negociar? Si tenía 8 horas para cortar un árbol, pasaba 6 afilando mi hacha, dijo Abraham Lincoln. La preparación es clave en la negociación y eso es lo que te diferencia de una reunión y de un regateo. Ahora, en contraposición. Ah, y Santi, cada vez que vos quieras hablar, yo ahí nomás apago mi micrófono. Así que vos haces un ruido, levantás la mano, apago mi micrófono y ahí nomás puedes hablar. Excelente, excelente. Una petición, cada vez que vayas a referirte hacia el PDF, avísame, así yo cambio pestañas por una cuestión de leerlo mejor y más grande. Muy bien, muy bien. Por el momento voy a utilizar algún tipo de aviso bien específico para decir movámonos a la pestaña PDF. ¿Qué sí es negociar? Negociar es conseguir información y hacer mucha planificación. Es saber escuchar y saber preguntar. Es generar la mayor cantidad de opciones. Es un proceso. Conlleva paciencia y concentración. Tiene que ser flexible, con un ida y vuelta retroalimentativo constante. Es un cisne negro. Y ahí me mató, perdóname, pero no se me ocurre ninguna analogía. Es saber gestionar emociones internas y externas. Y hay que siempre definir la estrategia. ¿Qué nos llevaría a negociar? Y mejorar ingresos, ganar dinero, evitar conflictos. Ya vimos en la otra unidad los tipos de conflictos. Lograr mejores resultados, mejorar en lo personal y en lo laboral, optimizar tiempos y cualquier, digamos, momento en la vida en lo que yo tenga que, digamos, llegar a un acuerdo o conseguir algo de otra persona. Siempre voy a necesitar negociar, de una u otra manera. La preparación tiene ciertos aspectos claves. ¿Cuánto tiempo me preparo para negociar? Y el que tenga disponible y sea realmente relativamente acorde a la negociación. O sea,
Si yo voy a negociar con el kiosquero del barrio, no me voy a preparar 2 días. Es un gasto de tiempo innecesario. Pero si yo voy a tener una entrevista de trabajo con una multinacional que vamos a negociar mi salario, y 2 días hasta es poco en preparación, si es una oportunidad única en mi vida, digamos. Tengo que ver qué información tengo de la otra parte. Tengo que ver que mi estrategia esté fundamentada de manera cierta y con legitimidad. Tengo que desarrollar habilidades para negociar. Y tengo que conocer las herramientas de un proceso de negociación. Si yo no tengo herramientas en mi caja, digamos, mental, no es una negociación, es una reunión. Yo tengo que prepararme, y cuando me preparo es que pongo, digamos, el destornillador, la pinza, todo en mi caja de herramientas para ir a negociar. Si yo no hago eso, solo estoy reuniéndome, no estoy negociando. La negociación se basa en información, preparación y estrategias. Eso tiene cualquier negociación básica. Conseguir información, prepararse con esta información y formular estrategias para que transcurra la negociación. Acá, el profe titular, que es el que decía estas tres partes, no coincide tanto con el profe Hernán. Para el profe Hernán, la preparación y la información van de la mano, porque vos, mientras te preparás, es que vas consiguiendo la información. O sea, conseguís información, te preparás con esa información y seguís enriqueciéndolo de más información. La información nunca se termina, porque es un proceso que tiene que ser un flujo ida y vuelta constante, en el que yo consigo información, actualizo, escucho, vuelvo a tener más información, actualizo, escucho, digo, todo el tiempo. ¿Hasta ahí todo bien, Santi? ¿Algo que quieras decir? Bien, relacionándolo a, o sea, lo que dijiste con lo que no están de acuerdo los profes, ahí estuve buscando rápidamente qué era lo del cisne negro, y es como una metáfora, o sea, es una metáfora de la teoría económica, que es como cuando tenés una información que cambia todo, o sea, que es como un punto de inflexión. Es algo que nadie había tenido en cuenta antes. O sea, que vos, por ejemplo, en una negociación te surge una información así X que cambia todos los intereses, todos los roles y el foco de la negociación. Por Claro. ejemplo, me acuerdo cuando tuvimos la entrevista con los de Broda, que uno podría decir, bueno, que querían vender, los de Clarín querían vender Diario Los Andes y los de Broda la querían comprar. Pero al fin y al cabo no era una cuestión de plata, en la negociación. El interés oculto, por así decirlo, el cisne negro que tenía, era que Clarín no quería ser el que vendiera Diario Los Andes y que si lo cierren. Entonces, como que el verdadero interés al vender, al buscar al vendedor, no era en sí misma la plata, sino era por así decirlo, una persona que esté dispuesta a mantener Diario Los Andes y que no la cierre. Eso termina. Claro, muy bien. Muy bien, muy bien. Bien, el mayor poder de negociación de un negociador experto es su grado de preparación. Negociar es un proceso, voy leyendo todo lo que dice la imagen, no un acto aislado. Cada parte tiene objetivo, propuestas prearmadas y argumentos y fundamentación cierta. Ahí, con todo eso, tenemos que armar una buena estrategia para negociar, entendiendo que es un proceso y no un acto aislado. Y sabemos cuándo se inicia, pero no cuándo se termina. En cuanto a negociación, tiene aspectos clave y característicos. Que siempre hay dos o más partes, personas, grupos u organizaciones. Que siempre hay un conflicto de necesidades y deseos entre esas partes. Que hay interdependencias, o sea que las partes se necesitan entre sí para lograr los objetivos esperados. Que las partes negocian por decisión propia. Hay ocasiones que no se debe negociar, y esa es la clave, la voluntad. Que las partes esperan
que las partes esperan un proceso de dar y recibir, que las partes prefieren negociar en vez de utilizar otra forma de resolución, que una negociación exitosa implica administrar lo tangible y lo intangible, y que no debería tener por fin el acuerdo. ¿Y cuándo no se debería negociar? Cuando las peticiones no sean éticas, cuando no le interesa a la otra parte, cuando no tiene el tiempo suficiente y siente presión, cuando actúan de mala fe y no puede confiar, cuando espera mejorar su posición, o sea que hay que esperar en vez de negociar ahora, y cuando no esté preparado. A ver, hasta ahora, Santi, hemos visto como todos los conceptos básicos de la negociación. Ahora vamos a ver las escuelas. Quería saber si vos querés revisar el otro archivo, el del PDF, movete al PDF y decirme si encontrás alguna cosita ahí importante de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, ahí voy realizando una lectura. Bueno, primero, bueno, tenemos lo mismo, que no es negociar, son enmarcar las negociaciones, acrecentar el compromiso, persistir en un tamaño fijo, anclarse en los inicios. Negociar es un proceso por el cual las partes interesadas acuerdan líneas de conducta y procuran obtener resultados en función de sus intereses u objetivos. Eso es saber negociar. Desarrollar un conjunto de habilidades que, coordinadas, nos dan una fuerte capacidad para interactuar con personas y obtener resultados. De esa manera, nosotros sabemos negociar. Es tener ese conjunto de habilidades que nos van a dar la capacidad para interactuar con las personas y obtener resultados. ¿Qué no es negociar? Lo que ya habíamos mencionado, improvisar, imponer o dar un ultimátum, o sea, no dar la flexibilidad a la otra parte de que exponga sus intereses. Desconocer el contexto, o sea, no reconocer a la otra parte, intentar acordar un acuerdo a cualquier costo, eso sería más permisivo o pasivo, o inclusive agresivo. Confundir negociar con regatear, nunca hay que confundir eso. Negociar implica tener información y regatear implica desconocimiento de la otra parte. ¿Qué es negociar? Lo que habíamos dicho anteriormente, lo de las habilidades coordinadas que nos dan la capacidad para interactuar con las personas y obtener resultados. Requiere lo de la preparación, saber escuchar, preguntar, controlar las emociones y las de la otra parte. Debemos desarrollar estrategias concretas y ser flexibles, porque ya que es un proceso de ida y vuelta. ¿Cuáles son las características de la negociación? Que bueno, tenemos que lograr acuerdos, son procesos, ambas partes pueden tener objetivos incompatibles o pueden tener diferencias o conflictos. Lo mismo que ya no, o sea, que nos lleva a negociar, lo mismo que ya habíamos mencionado, obtener beneficios, lograr acuerdos, mejorar una situación, incrementar los ingresos. No siempre es posible negociar, ya que hay muy pocas cosas que no pueden... Bueno, siempre es posible negociar, pues hay muy pocas cosas que no se pueden o deben negociar. En realidad deben darse las condiciones adecuadas y el momento oportuno, ya que, bueno, todo es relativo en absoluto. Solo se negocia si el resultado de la negociación podría ser menos dañino que la falta de ella o si pudiese provocar un resultado más benéfico. Lo cierto es que muchas veces nos alejamos de las negociaciones que podrían haber causado beneficios mayores que la alternativa, solo porque la situación de la negociación nos amenaza o nos incomoda de tal manera que emocionalmente preferimos separarnos de un posible acuerdo. O sea, esto es, por ejemplo, cuando uno está enojado, que por algún comentario o alguna de las, por así decirlo, no me acuerdo bien cómo era lo que habíamos dicho en la unidad 1, que eran lo que altera la percepción de la realidad, nos pudo haber alejado de ese acuerdo que hubiera sido muchísimo más beneficioso y que se podía haber logrado de no ser por estar más calmado o de negociar en otro momento. Bueno, esto es algo que mencionó el profesor titular, el profesor Víctor, que dice que en otras palabras se debe negociar con los terroristas, no negociar con los terroristas. Incluso si amenazan gravemente a las personas, siempre hay un acuerdo que circule en torno a la situación y la solución menos dañina. Pero no puedes tratar de negociar acerca de su visión de las cosas.
Concentrarse entonces en negociar en situaciones o cuestiones funcionales, donde debemos tratar de obtener objetivos que están fuera del espacio de las creencias religiosas, políticas o filosóficas de la vida. Bueno, esto creería que ya sería lo que menciona en el PDF, porque ya después arranca con las alternativas y eso creo que todavía no arranca en el Word. Así que bueno, ahí si querés podemos seguir con el Word, te cedo la palabra. Excelente. Yo me adhiero a lo que acabas de agregar, fue muy enriquecedor. Ahora vamos a las escuelas y tipos. Lo que voy a hacer es cortar esta grabación para hacer una pequeña verificación y las escuelas y tipos van a quedar en la parte 2 del capítulo de hoy.